Um, Buenas tardes, Marcia, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, tenemos hoy la gran alegría de contar con la visita de la profesora investigadora Marcia Dittmann, de nacionalidad norteamericana, pero muy aclimatada en Colombia, ya no sabemos en cuántos lugares. ¿Cuántos años? 48. Sí, entonces, muy bienvenida, Marcia, y hoy vamos a hablar sobre la cultura de San Andrés Islas, Santa Catalina y Providencia. Y me cabe la satisfacción de presentar un poquito formalmente a la profesora, quien recientemente acaba de recibir una condecoración por la preservación y el trabajo de la lengua. Pues sí, la Fundación de San Andrés en Bogotá, que son sanandresanos que viven aquí o que trabajan en política aquí, me dieron una placa muy linda por el aporte a la preservación y la promoción de la lengua. Sí. Llevo 30 años trabajando en las islas. ¿Y son 4 personas que trabajan, tú dices? No, pues somos 4 viejos que llevamos más de 30 años peleando estas cosas. Juan Ramírez Dawkins, que es poeta, político, deportista, era isleño. Dolph Mitchell Pomer, que es un señor ya de más edad que nosotros, que es un traductor bellísimo, inglés, español, creol, y enamorado de su lengua y su cultura. Y el señor profesor Oakley Forbes, que fue profesor en la Universidad del Quindío, pero desafortunadamente volvió a vivir en su isla y después de 10 años allá falleció hace 3 años. Somos los 3 viejos, claro que hay juventud que también pelea su lengua y cultura y muchos artistas, más que todo músicos y pintores. Entonces, Marcia Dittmann es Masters en Sociología de la Educación de New York University. Tiene un BA que vendría a ser como una carrera acá de pregrado, sí, en español y estudios latinoamericanos, y ha sido profesora de la Universidad Nacional de Colombia durante 7 años, 15 años de la Universidad del Valle y profesora de la Universidad Cristiana de San Andrés del 2000 al 2007, 7 años. Por supuesto, estos años estarán superpuestos porque no te vamos a sumar todos los años, lo hacemos sincrónico. Listo, entonces ha dirigido muchos proyectos de investigación, entre ellos en la isla, en un estudio sociolingüístico del inglés de San Andrés Islas y lenguaje y educación de la antigua Providencia de Guambia. ¿Esto fue en el Cauca? Sí. También en la isla de Providencia, en el Instituto de Educación Superior Bilingüe Old Providence Island Institute of Applied Technology, y también proyectos de sociolingüística con las mujeres de la isla de Providencia en relación con las plantas, fitoterapia, plantas medicinales de Providencia y la historia de Anansi. Acá tenemos a unas estudiantes haciendo la investigación sobre Anansi. Entonces, tiene 4 libros publicados. Acá la profesora trajo una vasta bibliografía, si quieren consultarla. Entre ellos, El criollo sanandresano, Lengua y Cultura, de 1992. Que fue como un bestseller, El nacimiento, vida y muerte de un sanandresano, bilingüe en inglés y sanandresano español, y el de las plantas medicinales y sus usos en las islas de Providencia y Santa Catalina, del 2016, este es trilingüe, español, inglés y criollo. Bien, y cantidad de artículos publicados. Como ven, es toda una vida dedicada a la investigación. Los investigadores estamos en los intersticios, ¿cierto?, de la cultura, muchas veces somos invisibles, pero por eso esta gran ocasión de escuchar a la profesora Marcia hoy y mañana. Mañana vamos a tener los documentales de la maleta afro del Ministerio de Cultura, con documentales de la isla que son como de los años 50, 60, son muy interesantes y vamos a hablar al respecto.
Como abrebocas, quiero leer algo que escribí sobre la isla de San Andrés. Amiga, te digo que allá en la loma viven raizales que no saben cómo pedir un vaso de agua en español. Es cierto. Mi primer viaje a San Andrés Islas en 1991 transcurrió tranquilamente, como era previsible para una visitante extranjera, aclimatada previamente en el trópico sui generis de la capital andina. Tras 1 hora y media de vuelo, encontré calor, maravillosas playas, coco loco, piña colada, reggae music y creole English de los nativos, cuyo sincopado ritmo discursivo y apócope gramatical lo convierten en un argot inaccesible para cualquier hablante de otra comunidad lingüística. Frente al mar de 7 colores, la precaria infraestructura hotelera no restaba encanto a la zona turística, surcada por toda suerte de vendedores ambulantes, quienes descalzos sobre la arena correteaban atosigando al viajero con amuletos, artesanías, platos típicos, en fin, pero menos que en Cartagena, no tanto. ¿Sí? Verdaderos tesoros para el forastero, collares de conchas, albóndigas de cangrejo, torta de piña, aceite de coco. Pero el segundo viaje fue un viaje iniciático. Llegué por azar o por destino a la parte alta de Hill, en el corazón de la isla, la loma, en donde, cercada de verdes manglares e interminables montes de palma, sin el maquillaje aderezado para el turismo, sobrevive casi intacta una cultura afroantillana que lleva varios siglos en el Caribe en una convivencia comunitaria que perpetúa valores y costumbres muy antiguos, ancestrales. Como es de conocimiento común, por medio del Tratado Esguerra-Bárcenas, San Andrés Isla pasó a integrar el territorio colombiano desde 1928. Esta circunstancia generó una situación de diglosia lingüística, es decir, 2 lenguas que se hablan en la isla, o 3 lenguas con el español, y también una diglosia cultural, si se pudiera decir, con fuerte resistencia por parte de la comunidad vernácula, sin duda identificada con las culturas anglófonas del archipiélago caribeño. Había en efecto una enorme incongruencia entre mi exotizada visión austral de las tierras caribeñas y la realidad que acababa de conocer. Ese paisaje paradisíaco cuya aparente calma exaspera al espíritu citadino de los paseantes es en verdad el telón de fondo de muy complejas encrucijadas históricas, políticas, económicas, culturales, comunes en esa isla que se repite del meta-archipiélago caribeño. Por una parte, rutas imperiales, relaciones coloniales, comercio esclavista, sociedad de plantación, procesos de racialización, democracia, mimetismo cultural, espectáculo for export. Y por otra, hibridación étnica, creolización lingüística, rituales populares, resistencia cultural, textualidades corporales, performance, carpe diem tropical, mimicry, pactos tribales, archivo oral. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan así? Bueno, porque bueno, sí, yo llevo muchos años en Colombia, demasiados años de profesora e investigadora, y solo en los últimos 2 años, por problemas de salud y familia, no he estado mucho en las islas. Yo quería empezar, simplemente no sabía de quiénes venían a este evento, así que vamos a mirar. Yo solo puse para empezar un resumen para los que estudian lenguas. El problema de lenguas, porque uno de los muchos problemas de San Andrés es de lenguas. Entonces, creo que es Halliday que dijo hace mucho tiempo que un dialecto es una lengua sin ejército, para decir que si uno tiene el poder político, su manera de hablar
históricamente se vuelve una lengua. Si no tienen poder, la gente que tiene poder siempre dice, no, él no habla una lengua, habla un dialecto. Lo que se ha dicho aquí mucho tiempo a los indígenas, que ahora tienen un largo proceso de recuperación cultural y de lengua, y se han dicho eso mucho de Palenque y de San Andrés y Providencia, que hablan lenguas criollas de raíz afroeuropea. Y San Andrés y Providencia es diferente. Ustedes ya tuvieron un programa sobre Palenque, ¿no? Sobre el palenquero. San Andrés y Providencia es diferente en que es una cultura criolla. Mejor dicho, una cultura, podemos decir, ya mezclada de blancos indígenas, algunos, y gente africana, venido al Nuevo Mundo. Entonces es una situación diferente del Palenque, pero a partir del encuentro de Europa con África, en el Caribe, los esclavos y luego los libertos, y finalmente toda la población, que podía haber sido negro, mestizo, mulato o blanco, terminaron hablando una lengua criolla. Obviamente eso, una lengua criolla no es único en sí. En Palenque no creo que haya mucha diferencia de clase social o de imagen personal en cuanto al tipo de creol que se habla. En las islas su desarrollo ha dado eso. Entonces tienen una lengua criolla, ¿verdad? Tienen aquí abajo, dice, lengua materna, segunda, tercera lengua, lengua extranjera. En la isla, históricamente, los esclavos y los libertos y los cimarrones, porque allá también hubo cimarrones y piratas y de todo, pero los descendientes de esclavos desarrollaron la lengua criolla y los amos hablaban inglés. Desde llegaron, si ustedes leen la historia de las islas o hablan con isleños, hablan mucho de los puritanos, que ya estuvieron allá en 1631 al 41. Ellos realmente no dejaron rastro físico, genético, ellos se fueron. Pero queda en la memoria del pueblo raizal como tienen algo de herencia puritana. Luego las islas estaban bastante desocupadas, peleadas entre Inglaterra y España, de esa época, 1641 a 1700 y pico, y pasó de manos de españoles a ingleses mucho. Creo que los españoles tuvieron posesión como 15 veces y los ingleses 10 veces. Era una mezcla y no hay mucho reporte de habitantes, aunque dentro de los amigos más antiguos y más interesados en su historia me cuentan de que ellos sí tenían noticias que en esa época vivían cimarrones en San Andrés y cultivadores, pueden ser piratas, marineros que decidieron quedarse allá, gente que se casaron con indígenas de la costa centroamericana. Hay reportes, creo que en 1760 y pico, 80 y pico, de que en San Andrés había 12 familias de pescadores, agricultores, y que en Providencia había en un momento, por los árboles grandes que había unos holandeses que hacían barcos. En esa época también, que era de piratería, los piratas corrían por el Caribe y en algún momento el pirata Morgan, creo que dos veces, pasó por Providencia. Pasó por Providencia una vez con todos sus hombres y sus barcos para atacar a Panamá. Allá se pararon para aprovisionarse.
y siguieron para Panamá. Hay historias, no historiadores, pero hay historias que dicen que él volvió allá. Hay otras historias de tradición oral que dicen que él volvió a San Andrés. Historiadores no han encontrado comprobación de eso, pero está, igual que los puritanos, en la memoria y de identidad del pueblo sanandresano y providenciano. Tanto que habla mucho de Morgan, ¿no? Y en Providencia hay una roca que dice que es la cabeza de Morgan y hablan del tesoro de Morgan. Lo que se ha pensado es que algunos de sus barcos volvieron y pasaron por Providencia o Santa Catalina rumbo a Jamaica, y que Morgan siguió otro camino porque iban a atacar. Iban por los lados de Cartagena y finalmente volvieron a Jamaica porque tuvieron una pelea por el oro o la escasez de oro que encontraron en Ciudad de Panamá, porque llegaron por la selva y dieron tiempo a los españoles para esconder gran parte del oro que tenían. Entonces pelearon. De todas maneras, Morgan está en la cabeza. Hay un isleño que ha escrito un libro de historias de Morgan en la isla. De lo que yo he visto, más bien, ellos están hablando de unos piratas que llegaron mucho más tarde en la historia de San Andrés, de apellidos Rose y Mitchell, que por alguna razón arrasaron por San Andrés, aterrizaron allá y se fueron loma arriba, loma abajo matando gente. Y eso quedó en la memoria, pero dicen que eso fue Morgan que vino y parece que no fue así. De todas maneras, la gente construye su identidad a través de historias de vida, imágenes del pasado y deseos de lo que quieren ser. De pronto muchos providencianos quieren ser piratas, porque sí o no, tienen esa idea. Fueron dos islas donde la gente vivió muy apartado del resto del mundo, que solo había tráfico entre Jamaica, ellos y Centroamérica. Ellos eran un punto de pasada en esa época, para agua, que había bastante agua en Providencia, y para reparar los barcos y seguir a Centroamérica en viajes de tráfico o de venta, dependía de lo que se traficaba en alguna época. Esa clase de vida siguió hasta hoy día con el tráfico de la cocaína, ¿sí? La cocaína no pasa generalmente por la isla de San Andrés y Providencia, sino que los hombres de Providencia, algunos de San Andrés, son marineros, conocen el mar, y los han contratado para llevar viajes de la costa de Colombia a Miami o Centroamérica, a veces hasta África, por su conocimiento del mar. Y San Andrés se hizo en los años 80, 90, un punto, no en la isla, sino en el mar, de reabastecerse de petróleo, de gasolina para las lanchas, que venían de la costa, conseguían más gasolina en las islas y seguían su viaje, ¿no? De todas maneras, toda esa mentalidad aventurero ha estado con la gente en cierta parte de la isla. De otro lado quedó la imagen conservadora religiosa. La gente es muy temprano, en el siglo XIX, se volvieron bautistas. Estoy brincando la historia, pero bueno. Porque no pasó mucho, pasó lo de San Andrés y Providencia, adhiriéndose, como dijo la profesora, a Colombia y la Constitución de Cúcuta, que todavía hay grupos peleando en contra de eso, diciendo que ellos no fueron ellos que se adhirieron a Colombia, sino que voluntariamente se hicieron parte de Colombia y que voluntariamente cuando quieren pueden retirarse. Entonces, por eso siempre han habido algunos movimientos independentistas en las islas, ¿no? No tienen más conocimiento de historia de Estados Unidos que de Colombia,
y saben que en Estados Unidos hubo una guerra contra Inglaterra y la gente se salió de ser parte de Inglaterra. Entonces ellos piensan que pueden hacer eso con Colombia, pero como que la legislación no es lo mismo, ¿no? Y la comprensión. De todas maneras, quisiera hablar ahora, cambiar esto. Esto es lenguas, y pienso que la parte de lenguas, esto es un seminario sobre afro, ¿verdad? Entonces me parece la herencia africana es muy interesante porque para mí soy lingüista, se supone sociolingüista, educadora, y a los lingüistas o las lingüistas nos gusta lo diferente. Y cuando uno va a San Andrés, cuando fui primero en el 82, era que yo fui invitada para ver cómo era diferente mi inglés de Estados Unidos al inglés que hablaban ellos. Y yo dije, bueno, con las maestras que me invitaron, yo podía hablar en inglés, pero yo no entendía a los taxistas en el aeropuerto peleando entre ellos o la gente así en la calle hablando. Entonces me puse a estudiar. Entonces lo que encontré fueron diferencias de la lengua del inglés. Estoy buscando algo. No, eso lo ponen al revés. No sé cómo, ustedes pueden ver de lado. No sé cómo voltear eso. ¿Ese? Ah, estoy mirando otra cosa. Es que este mouse como corre donde quiere. Entonces me puse a averiguar, a leer. Uno para investigar primero tiene que leer lo que hay. Porque en las islas no había material sobre su lengua y su cultura y básicamente tampoco sobre su historia en el 82. Solo había uno que otro libro, pero no abordaron la herencia. Y las personas allá, algunos conocían de una herencia africana, muchos lo negaban y otros no querían hablar de eso. No ha cambiado mucho, sino que en estas 3 décadas ya hay mucho más conciencia, aceptación del ancestro africano y inclusive de su propia lengua, porque la gente pasó mucho tiempo queriendo saber inglés todavía, como todos los colombianos, ¿verdad? Pero en Colombia, voy a decir primero, en Colombia el inglés espero que nunca sea su segunda lengua. El inglés aquí es una lengua extranjera y no lo enseñan como lengua extranjera y por eso ustedes se embolatan en bachillerato. Les dan unos libros de Inglaterra que toma por dado que ustedes crecieron en Inglaterra o algo así y brincan etapas en enseñanza del lenguaje, ¿no? Y en San Andrés y Providencia, como entraron a la religión bautista gracias a un terrateniente que libertó a sus esclavos antes de los otros terratenientes, los empezó a enseñar a leer y escribir y en algún momento se fue a Estados Unidos y se hizo pastor y volvió y como la gente negra, afro lo quería tanto, se hicieron bautistas. ¿Sí o no? Pero era el blanco, pero cometió un pecado en su isla que fue casarse. Se murió la esposa blanca y se casó con una señora negra y tuvo mucho problema en la iglesia hasta que un día se fue al púlpito con un rifle y dijo, bueno, esto lo resolvemos ahora. Entonces la gente ya después quedó callada en ese sentido.
Y después de eso él tuvo varios hijos mulatos, que históricamente fueron los siguientes 3 pastores de la Iglesia Bautista. Y en algún momento hubo uno blanco de otra parte, después uno negro de Guyana, después el pastor George May, que era de la familia May, que digamos creol, porque él cuando lo conocí negaba lo afro, y después de unos años lo aceptaba y lo defendía. La gente que cambia de sus actitudes hacia sí mismo a través de procesos de trabajo y procesos de protesta. Inclusive, esto es lo que yo encontré estudiando. Básicamente, si les interesa el creol sanandresano, tiene que leer sobre el creol caribeño y en específico sobre Jamaica. Los terratenientes esclavistas que llegaron a Providencia y después algunos a San Andrés, pero primero a Providencia porque se podía proteger del mar, de los piratas, llegaron con esclavos de Providencia y algunos traídos directamente de África, porque el señor Archbold, que recibió la concesión de colonizar a Providencia, era también marinero y traficante de esclavos y tenía una hacienda en Jamaica y trajo para Providencia 40 o 41 esclavos directamente de África. Esto, para gente que quiere investigar, nadie está muy seguro de la composición de ese barco, pero pienso que en Inglaterra o que en Jamaica debe haber registro. Todos esos barcos negreros se registraban. Ahora, hablando de tradición oral, uno ve que mucho de la tradición oral viene de la lengua twi y de que es del pueblo Ashanti, en lo que ahora es Ghana. Pero también hay vocabulario y tradición oral un poco más al sur de lo que ahora es Nigeria, y también bastante al sur del Congo y Angola. Hay unas historias por ejemplo, que a mí me contaron, que está en mi libro, el primer libro, que tiene bastante sobre tradición oral básica que escuché, que hablan de un hombre Mangola. Mangola es una lengua del interior del Congo, pero también el M quiere decir de. Mangola sería de Angola. Y se trajeron gente de Angola a través del Congo en algunos o bastante de los cargamentos de la gente del Congo. Ahora, en Providencia se habla de Mangola, de Cromanti, que es de la punta de arriba, como el 4 y el 5, que es la fortaleza de Coromantilla, que es un nombre holandés, que era el nombre del fuerte, de donde embarcaron los esclavos, y esos nombres quedaban con los esclavos en el Nuevo Mundo. Por eso hay muchos que no son nombres de ellos, porque sus nombres no había como primer nombre, apellido, tenían otras maneras de nombrarse. Entonces los nombraban de acuerdo al puerto de donde los embarcaron. Entonces los Coromanti, que dicen pueden haber sido Ashanti, Twi, de esos grupos de la parte que ahora queda por ahí. Cada vez que muevo se me va. Le digo eso. Hay muchas costas, de todos esos puntos, de 1 a 8, es sitios de embarcación de esclavos para las colonias inglesas, básicamente para Barbados y Jamaica, y de allá llegaban a la costa centroamericana y San Andrés y Providencia.
Yoruba sí hay unas historias que hablan de hombres de ojos rojos, dicen que eran brujos. De pronto fumaban mucha marihuana, ¿sí? Pero no, es que confunden allá en la isla unos términos. Red en esta parte de África quiere decir de más allá. Entonces eran un grupo de más allá del otro grupo del cual estaban hablando. Pero eran brujos, y eso parece que de la parte de Nigeria, de los Yoruba, y del Congo, obviamente que habían esclavos más tardíamente en el trato, que vinieron muchas tradiciones de Obia, no solo del norte, sino del sur del continente. Si quieren, les voy a leer un relato de una de estas personas que ahora todavía viven en Providencia, pero el que más sabía se murió en los años 60, un señor Oscar Bryan, sobre el cual se han escrito libros sobre su psicología, porque a ella le decían loco, los que lo querían le decían muy inteligente, entonces hay una diferencia. Pero él no tenía pelos en la lengua para hablar, entonces hablaba de los vecinos, de todo, del pasado, del presente, del futuro, citaba la Biblia, pero hizo hay un relato de él. The Ibo es un grupo africano, ¿no? Y la Mangala, de Angola. If you do them, si usted le hace algo, lo llaman Yakoto, que eso también viene como del Congo, ese nombre, que es como brujería. Eso es lo mismo que esa enredadera que crece, que llaman tupicap, que es un hongo, ¿no? Que ellos te lo ponen y lo llaman Yakoto. Cuando te lo ponen, eso deja o hace que tus narices boten agua y su boca queda abierta botando agua. Los mangola tienen una manera también que si usted viene aquí y usted les ha robado algo, tienen una maleza que llaman brumuid, maleza de escoba, que se usa para hacer escobas, para barrer. Tienen eso y ellos van y toman las cenizas del fuego y hacen una mezcla con grasa de cerdo, más probable, y lo ponen y esto le traen a usted, ellos tienen la escoba y esa mezcla de grasa y cenizas y le pregunten, ¿usted hizo tal cosa o tal otra cosa? Y usted diría, por ejemplo, que no. Entonces el que tiene la escoba y la mezcla le dice, bueno, vamos a probar a ver. Y ellos ponen esta ceniza en la escoba y lo ponen al cuello, lo juntan al cuello y dicen, ahora buena escoba. Yo te traigo aquí para ver si este señor robó o no robó. ¿Y quién es este hombre? Si no es el hombre, el ladrón, que es el ladrón, no pasa nada. Si el hombre era el ladrón, la escoba aprieta y lo va ahorcando. Entonces sí, tienen una escoba. Estas cosas que cuenta él son muy alta ciencia. Dicen, son ciencias para ellos. Los Ibo y los Mangalas, si les hace algo, hacen esta clase de ciencia. Ahora en las islas hoy en día hay bastante obvia se llama la brujería, ¿no? Para hacer cosas malas. Sí, claro que hay. No hablan de eso. La Iglesia Bautista ha hecho bastante para desaparecerlo. No toda la obvia es mala tampoco. La obvia cuando vino de África era una tradición medicinal, de medicina, que se usa muchas plantas, ¿no?
en esta medicina, pero también hacen cosas para hacer mal. Donde más uno ve obvia en la isla ahora, en Providencia, es para las carreras de caballo, todavía, que hacen en la playa, y la gente de plata de la isla, los hombres, apuestan bastante plata en esas carreras de caballo, entonces hacen bastante obvia para tratar de asegurar de que ganen el caballo de ellos. A veces es con cenizas del cementerio que ponen en el camino del caballo, o otra clase de cosas que hacen para ver si ganan. Estas tradiciones, quiero decir algo, esta es una cultura mixta, ¿no? Y lo que he encontrado cuando uno encuentra muchas tradiciones africanas, uno encuentra que también los campesinos europeos de esa época tenían las mismas tradiciones. ¿Sí? Hacían cosas de brujería, tenían sobre los entierros, tenían las mismas prevenciones, las mismas actuaciones. Por ejemplo, en los entierros en la isla es donde que es muy bonito, esa parte que todavía aglutina al pueblo raizal. Eso no se hacía antes, ¿no? Es que el pueblo raizal, creo que para ellos los africanos son muy religiosos. La religiosidad es parte de su cultura, no importa la religión. Entonces, para ellos cuando alguien se muere, vuelve a la mejor vida. ¿Sí? Van a despedirle, pero con alegría de que él se ha vuelto a casa. Ellos dicen, tal persona volvió a casa, ¿no? Y dan mucho más celebración a la muerte que a un nacimiento o un cumpleaños. La verdad es que nunca celebraban cumpleaños antes, ahora creo que mucho más. Eso no se hacía. Bueno. Cuénteme cuando me queda. No, porque yo quiero leer quería hablar algo sobre, como esto son poca gente y eso es como un repaso grande. En mi libro, el libro de Carol O'Flynn, que hizo un estudio de la gramática y fonología, y en el artículo largo que hice en inglés para un libro que publicaron en Inglaterra, es bastante completa la gramática básica. Si están interesados en eso, aquí también tengo como 6 o 8 páginas de bibliografía sobre las islas, que creo que si alguno quiere esa bibliografía, la profesora les puede facilitar eso o ayudar a copiarlo para facilitarlo. Allá hay libros de literatura de escritores sanandresanos, de gente de afuera, de nosotros, muchos están en el Luis Ángel Arango, otros me tendrían que escribir a mí a ver si no se han desaparecido, porque a uno los libros desaparecen como magia, como obvia, ¿no? Pero la diferencia en esa isla es que sí hay 3 lenguas. Hay una lengua materna que depende del grupo, ¿verdad? La lengua materna de la mayor parte todavía de la comunidad raizal, que son como 28,000 personas nomás, 26 en San Andrés y 4 en Providencia. Son minoría en su propia tierra, en San Andrés, que da por muchos conflictos lingüísticos y culturales, y políticos y económicos, siendo una mayoría. Pero su lengua materna es el creol inglés de raíz anglo-africano. Tanto que en la costa de Centroamérica ya la gente ha decidido llamarse a ellos criollos negros, para diferenciarse del término que hay en América Latina, que el criollo es el español nacido en América, ¿no? En el Caribe y Centroamérica,
el criollo es el hijo de una nueva tierra y generalmente mezcla de cultura africana e inglesa. Es esa mezcla ya, porque los afro se iban mezclando o dejando de ser esclavo a ser ya libre y adoptar lo que pensaban eran tradiciones ingleses o franceses, tratar de imitar o adoptar bailes, maneras de hablar, maneras de cocinar. Entonces en el Caribe va a encontrar una cultura afro-criolla, diría yo, con elementos europeos y africanos y transformado en el Caribe, porque no es lo mismo que África. El Caribe, y como vieron mucha gente negra de Estados Unidos que querían volver a África, fueron y no podían quedar porque no podían adaptarse y buscaron devolverse a Estados Unidos. Del Caribe también se fueron algunos, de Jamaica, pero volvieron. Bueno, de pronto unos se quedaron. Esta lengua criolla tiene, si uno lo mira bien, ustedes que hablan español es fácil leer las frases, es que como lo estamos escribiendo en un alfabeto fonético, entonces el español es más fonético que el inglés. Entonces es fácil leerlo si lo ponemos en un alfabeto fonético, pero tiene unas diferencias. Allá este de un libro mío. El presente y el pasado no tiene fácil para aprender porque el pasado y el presente son lo mismo. Lo que diferencia sería el adverbio de tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, que hay allá, we like something. No veo tan lejos. We like breadfruit. We liked breadfruit yesterday. We liked breadfruit last year. It's the same. The difference is with the adverb or the person you're talking to. La persona con quien habla que sabe la diferencia. Yo ya a veces cambio de lenguas en la mitad de todo. Y para hacer el tiempo progresivo o continuo, se usa una partícula. In the run. In the run, por ejemplo, él está corriendo. ¿No? El de sing, él está cantando. Mucho más usan el continuo que el español en ese sentido. Y el de es una partícula gramatical que viene de lenguas africanas, que quiere decir continuo, habitual, algo en ese sentido dependiendo de la lengua. Y el pasado... Vamos a cambiar un poquito la Bueno, Marcia, ¿podemos ver algunos ejemplos del creol? sí, tengo aquí en el... Creo. Tengo unas copias de unos cuentos. Ahí se lee. Si ustedes pueden ver ahora. Más grande, un poquito más grande. Es que... Ups, demasiado grande. Ahí es perfecto. Sí, ahí sí. Okay. Hay una forma pasada también, aunque se puede en forma simple con un adverbio, pero se puede usar la partícula when. Y went go school yesterday. Él se fue a la escuela ayer. When. Eso en San Andrés se usa when para indicar que el verbo está en el pasado, generalmente. En Providencia usan M en vez de W, dicen mimengu o mimego. O yo escuché a alguna gente en Providencia hace unos años diciendo mi vengo. Eso es porque hay dos razones. Uno,
que las colonizaciones vinieron de distintas partes de Jamaica y en Jamaica hay distintos dialectos. Jamaica es bastante grande, número uno. Número dos, en lenguas africanas la M, la B y la W son alófonos. Es como lo mismo. Entonces es una pronunciación como entre los tres. Y en algunas partes ha quedado uno que otro. En Jamaica generalmente votaron el M, el W, el B por no complicar las cosas y su pasado es engo. Pero son parecidos, ¿no? Eso está muy abierto, ya no se puede correr así. Eso ya no corre. La tecnología no es muy fuerte. Por aquí con la manito. My grandparents, I live with my grandparents did. Es otra cosa en el creol. Eso, I am living with my grandparents, forma. Y hay algo que no hacemos mucho en inglés, aunque en algunos dialectos de inglés o de Irlanda hacen eso. Ponen lo que uno quiere enfatizar primero y después lo repite en la oración. En muchos casos. Pretty. Him the pretty girl. Pretty. Ella es una niña muy bonita. Okay. Aquí. All the stars last night were bright. Todas las estrellas anoche fueron o brillaban, ¿no? En español dirían brillaban. Pasado y brillar. He works on the road all day. Él trabaja en el camino, la carretera, todo el día. All the day, he walk on the road. Todo el día él trabaja en la calle. There are 20 crabs in the bucket. In the bucket, there are 20 crabs. Entonces hay un poco de diferencia. La estructura interrogativa realmente no hay como lo vemos en inglés ni en español, sino que muchas veces ponen un da. Da es un enfatizador gramatical. No tiene significado fuera de eso para atraer la atención. Hay alguna palabra lingüística para eso en español, pero en el momento no. Es para enfatizar. Where did you go last night? The way you go last night. ¿Dónde usted fue anoche? Entonces, no hacen la interrogación, solo es que entendido en el dónde. Where you go last night. Realmente no sube como en inglés o español. Where did you go last night? Da you fihu. Eso es bonito. Da you fihu quiere decir whose are you? Eso es una pregunta que hace un isleño a otro cuando se conocen en otra parte. Who are your parents? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son sus familias? ¿Quién es su familia? Okay. Dahufit you pupa? ¿Quién es tu papá? Pupa is that. Pupa and muma are disappearing. Se están desapareciendo del creol porque están reemplazando los papá y mamá. Pero son palabras africanas, pupa y muma, para papá y mamá. Si uno habla con un sanandresano, un nativo de inglés de Estados Unidos. Depende si habla rápido.
depende si habla rápido o despacio. Es que ellos no tienen mucha práctica en los últimos 50 años en escuchar gente que habla inglés de otras partes, como de Estados Unidos, de Canadá, turistas. Tienen muchos colombianos, entonces son mucho más proficientes. Eso es un problema grave para ellos, porque ellos quieren, hablando de primera y segunda lengua, quieren que su primera o segunda lengua sea el inglés y que el español sea último. Pero la realidad es su habilidad, su uso diario, todo sería el creol, el español, y el inglés ya es prácticamente una lengua extranjera en la isla. Solo se usa la gente de más edad o en ciertos ritos bautistas, en ciertas iglesias bautistas, aunque también muchos pastores están haciendo una mezcla de creol e inglés. Ellos, pastores, sí estudiaron en Estados Unidos, pero ya encontraron que la gente los entiende mejor, reciben el mensaje si mezclan un poco de creol. Yo tengo la experiencia una vez yo trabajé en la Universidad Cristiana y uno de nuestros alumnos al graduarse estaba en su onda religiosa y se fue para Providencia y se ofreció dar un sermón en una iglesia bautista y lo hizo todo en creol, lo más de bello. Y cuando la gente salió de la iglesia, muchos creo que no se dieron cuenta del cambio, ¿sí? Pero unos salieron y dijeron, ay, qué bueno, yo sí entendí esta vez, yo entendí lo que estaba diciendo. Y yo pregunté a un pastor que ya tiene una iglesia en español para no raizales, en un momento era muy activo con su lengua y cultura, y yo me di cuenta que daba sus sermones en inglés, muy formal. Y yo le digo, Ricardo, ¿te entienden a ti cuando da los sermones? Y él dijo, creo que no, porque salen de la iglesia y vuelven a hacer lo mismo. En el creol de San Andrés, dice que puedo subirlo. En el creol de San Andrés y del Caribe, diferente de pronto a Palenque, no hay tantas palabras africanas por sí. Se dice en los estudios que hay como 150 palabras africanas en el creol inglés del Caribe. Pero lo que hay muchos son modismos y expresiones que son en cierto sentido una traducción literal de lenguas africanas. No son expresiones inglesas ni caribeñas, sino que tomaron expresiones de lenguas africanas y los tradujeron al creol. Aquí hay unas copias de este cuadro aquí para los que quieren. Son de algunas de las palabras, aunque tengo en mi libro listas más grandes, aquí hay unas de las palabras. Aquí, que es una fruta, verdura que hay que hervir mucho para comerlo. En Providencia y San Andrés casi no se usa porque hay que hervirlo primero para sacarle el veneno. En Jamaica hay mucha canción con eso. Aquí rice, salt fish are nice. Aquí parece como huevos revueltos y lo cocinan y lo pelan y lo mezclan con cebolla. Aquí. Es una fruta roja que crece en árboles. Congolala, obviamente ese nombre tiene que ver con el Congo, ¿no? En el diccionario de inglés jamaiquina dicen que Congolala de pronto venía de Lengolala, que quiere decir largo. Y Congolala es una enredadera larga. Okay. Aquí tienen las palabras
parecidas de lenguas africanas y los tribus que los hablaban y para qué se usa. Los Gugupi o Angola Pi, que son dos nombres diferentes para una arveja pequeña. Y se puede ver allá de dónde viene. Casada, que es casaba. Wobi, eso es una yuca pequeña. Hay varias. Se va a ver que lo que tiene palabras africanas en muchos casos son comidas o palabras muy relacionadas con el cuerpo o con la familia. Sí. Sí, hay 3 hojas de cada uno con esto. Hay Ramgo Tashala, que es, en inglés le dicen Ramgo Dashalon, un informante de Providencia, dice que es una corrupción o un malentendido de una palabra africana, que lo que ellos dicen es que es del chivo macho corre, y no hemos visto en las islas ni que los chivos comen esa mata, entonces eso debe ser una comprensión rara de una palabra africana. Yam o ñam se usa también como el verbo para decir comer. Inclusive en Estados Unidos uno usa eso. Y ñammed up the food. Mucha palabra en el vocabulario de Estados Unidos, hay mucho que viene de lenguas africanas. Pinda lo pasamos que es maní. Aquí hay uno bami que es un plato, aunque a una gente pelea diciendo que es de Centroamérica, que es un término indígena, pero son arepas de maíz o de yuca. Dokunu, si uno estudia las historias de Anansi, él tiene un cuento con el dokunu, que son bollos de maíz o de harina de trigo, y a veces se vuelven muy pegajosos para Anansi. Bueno. Concanti es como colada de avena, pero ellos hacían mucha colada de plátano y ahora más de avena. Wangla es sésamo, las semillas de sésamo. Es un dulce que todo el mundo le gusta. Si viene allá, viene del Kikongo, que es del sur de África. Unas palabras, adjetivos. Bofo o bofo, que es alguien como gordito, ¿no? O con barrigón. Estas palabras tuve que preguntar mucho a unas amigas en Casa Baja para que dijeran, sí, eso sí se decía. Se están perdiendo peso estas palabras, estos adjetivos africanos, pero están allá. Bru o bru también quiere decir mal hecho. Dogo, que es alguien bajo de estatura, o lo usan para alguien deformado. Cabanga es un guayabo, o tristeza si se pierde la novia o cualquier cosa. Bueno, allá hay unos que es un comienzo en eso. Hay un libro que se llama el Diccionario de Inglés Jamaiquino, Dictionary of Jamaican English, que es un volumen grandísimo de unos lingüistas que hicieron estudios 10 años para hacer el diccionario y otros 10 años para mejorarlo y otros 10 años para complementarlo. Entonces, ese diccionario lo debían conseguir en Colombia para gente interesada en estudiar el creol. Porque uno puede, allá son todas las palabras que ellos pudieron encontrar en Jamaica que no son del inglés estándar. Algunos son del inglés antiguo, que es muy predominante en el creol, en Providencia y San Andrés. Todavía hay palabras que ya no usamos en Estados Unidos, pasaron de moda hace un siglo, ¿no? Entonces los voy a mostrar unas
Este es, si sabe, hay un poeta, más o menos joven, no viejo como nosotros, que empezó escribiendo en español, en inglés, y aquí tiene un libro entero de poemas de él en creol. Eso la gente, son poemas sencillos sobre cosas de la isla, sobre personas, sobre problemas, muy popular. Los isleños les gusta la poesía, viene de la iglesia y también del colegio católico. Creo que las monjas trabajaban mucho la poesía, pero a ellos les gusta. Por ejemplo, aquí, si ustedes saben inglés, pueden más o menos leer eso. Para Navidad les voy a dar no. Uno member all the artists them, Orsten, Ben Green and Ben Starr, all the artists them the free friend, and Horacio the music man. ¿Tú conoces Horacio? Okay. Uno, ustedes se acuerdan de los artistas. Uno es palabra africana que quiere decir ustedes. Eso reemplazó el you plural porque a los africanos obviamente les parecía ilógico que decir you, uno y you plural. Entonces dejaron su plural, que es de varias lenguas africanas, como el plural. Otra cosa, the artist them. No ponen el S final como hacemos en inglés estándar, ni el inglés como el español, sino afijan them, que quiere decir ellos, para indicar plural. Aquí dice the artist them, los artistas. Ok. Y the artist them da we friend. Los artistas ellos, da es espacio. Son we friend, nuestro amigo. Usamos el fi, que viene de for, que es por y para pertenencia. Entonces, we friend, nuestro amigo. When Miss Iris used to paint and Ben Green with the guitar, she coursed on country music scene. Remember them, that one good thing. Cuando Miss Iris pintaba y Ben Green tenía su guitarra, Orsten cantaba música country, recuérdense de ellos, es buena cosa. Ellos se han ido a otra vida ya. Sandino and the mandolin, the man used to play and sing. Pick the string and make it talk. Now in them heaven they walk. Sandino y su mandolín. Sandino creo que era cubano, pero tuvo muchos hijos allá y enseñó a tocar a casi todos los viejos músicos de la isla. Vivía en el sur. Entonces, el hombre cantaba, tocaba y cantaba. Pick the string, cogía las cuerdas y los hacían hablar. Y ahora él está caminando en el cielo. The artist then from San Andrés. The artists then from San Andrés, we have to remember all of them. Them gone left with, them gone rest. Los artistas de San Andrés, nosotros tenemos que recordar todos ellos. Ellos han ido dejando con ellos y se han ido a descansar. De todas maneras, para los isleños, si saben leer, es fácil leer, pero le voy a decir algo. La mayoría de los isleños no leen bien. Los colegios son en español y no me di cuenta ya que hablo del sector público, no hablo del privado, que son otra clase de cosas. Pero el sector público no enseñan en criol, ni desde el creol, ni el inglés, y enseñan a leer en español de pura memoria.
Y aprender de pura memoria, si es una lengua que un niño no conoce, no aprende mucho, ¿verdad? Y empiezan a atrasarse, a atrasarse. Por eso en las islas son uno de los sitios de Colombia con más bajo puntaje en los exámenes, saber y pues todo eso, que realmente el colegio no les sirven para mucho. Si tienen la plata y familias que les pueden mandar a colegios privados, allá van la mayoría de los no raizales que viven en la isla, y los pocos isleños que van allá se vuelven más continentales a nivel de cultura. Bueno, vamos a ver si podemos ver una historia. Esto es del libro de cuentos que llaman de Anansi. Quiero clarificar que los cuentos de Anansi en el Caribe no solo son de Anansi, son todos los cuentos, porque Anansi es el que inventó el cuento. Entonces, a nivel de historias de Jamaica, de cómo Nancy inventó una cosa y otra cosa, en el Nuevo Mundo inventó muchas cosas. Inventó el relato. Él lo quitó a Tigre. Tigre era el rey de la selva y tenía la voz de todo. Y a Nancy la araña, a Shanti, le hizo trampa y le quitó el gobierno de Tigre y él se volvió el fuerte. Bueno, entonces en este libro es un libro que el Banco de la República publicó solamente 5 cuentos. 5 cuentos. Este proceso, por eso dicen la mayoría de la gente no sabe leer y escribir bien. Estos libros los hice con 3 señoras de Casabaja en Providencia que querían hacer algo para los niños, los abuelos, la gente de mi edad o menos, más que todo mi edad en las islas, se preocupan mucho porque ven como a sus hijos, a muchos como generación perdida. Muchos se perdieron en el tráfico, en la droga, no tenían la habilidad de lectoescritura para progresar en estudios en Colombia. Los que han progresado son una minoría. Entonces yo les dije, ¿ustedes qué quieren hacer? Ellas tienen título de bachillerato, lo hicieron nocturno en la isla, en español, pero no pueden escribir una buena oración en ninguna lengua. Entonces dijeron, no, trabajamos usted con nosotras 3 y le hablamos de las plantas medicinales y de cuentos. Ellas querían más hablar de plantas, ¿no? Pero los relatos son importantes, más que todo si uno va a recuperar relatos. Los relatos de Anansi ya casi nadie, si nuestras amigas mías, las cuentan a los nietos, ¿no? Pero allá hay muchas historias de la vida real. Uno se hace amiga de los rasta, de los amigos, de la juventud. Ellos viven una vida oral y la vida oral produce mucho relato de la vida, hay muchas cosas, ¿no? Y del pasado, ellos pueden hacer relatos del pasado de la isla, como era antes, aventuras de antes, brujas de antes, había unas que volaban, por ejemplo, que eran personas. Entonces, en este libro, el Banco de la República solo publicó los relatos que eran como para niños. Ellos dicen para niños y sin embargo me dijeron, y estos relatos dicen que para niños, pero ¿por qué tan violentos? Si ustedes saben algo de tradición oral, las historias hasta de Europa son horribles, matan niños, comen niños, los tiran a la hoguera. Okay. La tradición oral son relatos, pero son relatos no solo para entretener, muchas veces son educativas. Anansi es un personaje muy caribeño, como funciona en el Caribe es un poco diferente en África, pero Anansi no es para hacer lo que hace Anansi,
sino de aprender de lo que hace Nancy y a lo mejor no hacer lo que hace Nancy. Allá uno con amigos que están haciendo cosas, contando mentiras o algo así, dice, no me cuenta cuentos de Nancy. Bueno, entonces aquí hay un relato muy bonito que me contó una de estas señoras que le cuenta a sus hijos, ¿no? En inglés, español, inglés y creol. Miramos inglés. Se preguntaban cómo podían hacer bien. Ellos me relatan todo eso en creol, que es sí. No hay mucho trabajo para la investigadora, le cuento. Grababa todo esto y me tocaba, pero yo no veo dónde está la primera página. De todas maneras, esta es una historia, es la segunda página, no sé por qué la primera no sale. Es sobre un cocinero de un barco que le gustaba jugar dominó, como todos los hombres isleños y costeños, creo. Entonces, él tenía un espíritu que trabajaba con él y tenía un ayudante. Y él le gustaba dejar todo listo con el espíritu. Él los llaman espíritu, debe haber sido más que un espíritu, pero son como muy cristianas, que era un espíritu. Y entonces él se iba a jugar dominó y dejaba el espíritu encargado de la comida. Entonces un día él bajó del barco y dejó a su ayudante encargado y el barco zarpó y el cocinero no estaba en el barco y el ayudante, para tratar de cocinar, pues decía al espíritu, pues ayúdame, ayúdame, hace falta sal, no hay sal, no hay sal. Entonces el espanto empezó a mover el molino para moler sal y este ayudante no supo parar al espíritu y decir, pare el molino, y el molino seguía volteando y volteando hasta que llenó todo el barco de sal y se llenó tanto que se hundió en el mar. Y por eso el mar es tan salado y más lejos se va en el mar, más salado es el mar. Eso es el cuentico allá. Bueno, les voy a mostrar, estas señoras estaban muy encantadas con sus plantas. Entonces, a mí me contaron, vimos y yo llevé a un amigo de Bogotá que es médico naturista y sabe mucho de botánica. Y entre todos, casi todas las tardes mirábamos matas o caminábamos por el campo o ellas traían matas, pues los fotografiábamos y ellas hablaban de qué se usaba cada mata, ¿no? Y a veces contaban historias sobre estas matas. A ver si vemos. A ver si es esto. Hay muchas matas. Nosotros logramos en 1 o 2 meses hablar de como 59 matas, pero también empezaron a venir los vecinos para tratamiento médico. Confiaban más en mi amigo de Bogotá que en sus vecinas al principio. Entonces él tenía unas colas de gente y eso era como ilegal, él no podía trabajar allá. Pero los vecinos todos querían que le recetaran plantas para mejorar sus problemas. Hasta él empezó a organizar a las mujeres en una cooperativa de mujeres. Pero estas son las 3 amigas mías y yo, pero hace 10 años, hace 8 años. Dionisia Gómez Davis, Miss Delia Bent y Miss Hildred Bent. Creo que las dos son Bent por allá. Es Delia Eden
Eden es de Edén, su papá era jamaiquino. Y Miss Hildred. Estas tres señoras son abuelas y saben mucho de plantas, medicinas de plantas. Y yo ya sé mucho de medicina de plantas. Es muy interesante, ellas esperan a que yo regrese, quieren que yo viva allá para seguir produciendo, porque ellas no son capaces de escribir bien. Es una lástima. Y sus hijos cada uno tiene como 8 hijos y mucho más nietos, ¿no? No, hay algunos que viven en Miami, otros en San Andrés, otras en la isla. Y ellas gastan mucho tiempo criando nietos, cuidando nietos. Y les interesa la escuela de los nietos. Y hemos luchado mucho, pero no hemos podido conseguir lo que queremos. Aquí hay unas de las plantas. ¿Se puede ver? Lástima que esto es corto. Black Guma, estas son plantas con nombres del ancestro africano. Black Guma, Guma es africano, no sé qué es solano negro porque la fruta es negra y son para partos y dolores menstruales. En Colombia puede que se usa para otra cosa. En Colombia se llama hierba mora. Y hay otro que se llama papenguma, que es la uchuva de aquí. Pero ellos no comían uchuva. Ellos usan la raíz y las hojas y lo usan para taquicardia. Ahora han aprendido de gente del continente que de pronto sirven las gotas para los ojos. Esta es, ¿sí? Y se llama papenguma porque los niños hacen a la fruta y sale disparado. Entonces papenguma, pero ellos allá dicen papengon, de gon, papengon. Pero guma es la palabra africana para eso. Ellas saben esas palabras, pero ¿sabes lo que es difícil para los que quieren saber qué es africano? Ellos no saben, uno no sabe en la lengua que uno habla de dónde vienen las palabras. Entonces por eso es importante que los lingüistas nativos trabajan con lingüistas de afuera y que consultan libros y otros sitios, ¿no? Lo que uno aprende mucho es consultando material de Jamaica. Bueno, hay unas plantas de esas que dije congolala, hay congolala macho y congolala hembra. El macho es porque la planta es hacia arriba y hembra porque es rastrera. No tengo foto de la rastrera. Eso se usa para problemas de bronquio. El macho dice que es más fuerte, mejor para adultos, y la hembra es para niños con problemas de bronquios. Aquí hay otro de africano, se llama guinea hen, gallina de Guinea. Guinea es en África, ¿verdad? Es el anamú colombiano y se toma para salud en general y los bronquios para curar y prevenir cáncer. Hay muchos que lo toman allá todo el día, todos los días hacen una agua de eso y lo van tomando, que a lo mejor no es muy bueno porque eso puede volverse tóxico con tomar demasiado, pero como es alcalino, entonces lo que elimina o previene el cáncer. Aquí es el del Ramgot Ashala. Ramgot Ashala, no sé qué quiere decir en africano, y en inglés de allá y de Jamaica es el chivo macho corre por allá. Es para reducir el colesterol. Aquí se ve en Colombia, esta mata no sé cómo se llama aquí. En el libro hay. Y sorosí, que fue la primera planta que me hablaron de que esa planta es muy buena y el nombre es africano. Sorosí o sorosi. Es para reducir el azúcar en la sangre. Lo usan mucho porque allá todo el mundo tiene problemas de azúcar y colesterol. Y esto es la mata, es una enredadera con unas frutas que se vuelven naranja fuerte, que los
los niños chupan porque son dulces.